Buenos días, licenciado. Mi nombre es Camila Robles, soy estudiante del 13B. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de los casos que han sido resueltos gracias a los exámenes de química forense. El primero de ellos es el robo a un banco, que este caso se resolvió gracias al examen que hicieron los químicos forenses. Se produjo un robo en un banco donde se sustrajeron aproximadamente 236.000 RON, que es una moneda romana. Los sujetos entraron tras haber derribado una pared que estaba compartida con un restaurante y luego de entrar procedieron a cortar la caja fuerte utilizando una herramienta de corte rápido, una moladora angular o un flex. En este caso, la química forense fue quien desmintió su coartada analizando sus herramientas, una moladora Bosch y discos de corte, que se encontraron en el lugar de los hechos. También se encontraron micropartículas de metal y pintura en sus herramientas que coincidían exactamente con el acero de la caja fuerte. Se encontraron microesferas metálicas producidas por el calor del corte reciente y se encontraron fibras de cartón de sus propios discos de corte incrustadas en los estantes del banco. El resultado de estas pruebas químicas demostraron que sus herramientas fueron usadas en el robo, logrando su condena aun cuando las pruebas de ADN y las huellas no fueron suficientes. El segundo caso es sobre los atentados de Bali, donde hizo un estudio la química forense. El crimen ocurrió en octubre del 2002, cuando 3 bombas explotaron en Bali cerca de los consulados, dejando 203 personas fallecidas. Se dice que fue una operación terrorista compleja que involucró a diferentes organizaciones. La clave de esta investigación fue llamada Operación Alliance, utilizando la química forense para unir las piezas del rompecabezas. En esto se dieron 3 estudios principales, que fue el rastreo vehicular, que a pesar de que los números habían sido borrados, se dio un número de chasis oculto en el fragmento de la camioneta usada en el Sari Club, lo que llevó al arresto de los culpables. También se dio la identificación de explosivos, donde se detectaron iones de clorato y trazas de TNT en el cráter y sus alrededores, confirmando que usaron una mezcla de clorato, potasio, azufre y aluminio. También se dio aquí la evidencia en la guarida, donde 4 meses después se hallaron micropartículas de la mezcla explosiva y una huella de calzado en polvo de aluminio en la casa en la que se armaron las bombas o los explosivos. El resultado de la química forense en esta investigación fue que el análisis químico y de ADN identificó a los atacantes suicidas y permitió obtener confesiones y desmantelar la célula terrorista de Bali. El tercer caso es el incidente de arsénico en Wakayama. El crimen ocurrió el 25 de julio de 1998 en un festival de verano en Wakayama, Japón. 4 personas murieron y otras 63 resultaron gravemente heridas tras haber consumido curry envenenado con arsénico. El veneno fue introducido en las ollas donde se preparaba el curry para los asistentes al evento. La clave de esta investigación no fue una prueba definitiva de culpabilidad, sino más bien se convirtió en una controversia científica sobre los métodos utilizados para condenar a la sospechosa. En esto se hizo una mezcla de métodos, entre ellas la tecnología de sincrotrón Spring B, donde se utilizó la instalación de radiación más grande del mundo para analizar el arsénico mediante fluorescencia de rayos X. Se buscaba demostrar que el arsénico del curry y el de la casa de la sospechosa tenían la misma firma de impurezas. Aquí también se dio el análisis de elementos de traza, donde la fiscalía se centró en 3 elementos principales: el antimonio, el estaño y el bismuto, y afirmaron que la proporción de estos alimentos era idéntica en ambas muestras, vinculando directamente a la mujer con el crimen. La falsedad de los testimonios.
La revisión forense determinó que los datos científicos presentados en el juicio fueron una gran parte de fabricaciones o interpretaciones sesgadas para forzar una condena ante la falta de testigos. El resultado de estas pruebas químicas, a diferencia de los otros casos de Bali o el robo en el banco, aquí la química forense es la clave de una posible injusticia, demostrando que la mala praxis científica puede llevar a una condena de muerte basado en datos manipuladores. El cuarto caso fue un suicidio por helio, una asfixia rápida y sin dolor. Los crímenes fueron dos casos ocurridos en Italia utilizando el método de la bolsa de salida combinado con helio. Este método se ha vuelto popular en guías de muerte digna por ser descrito como rápido, indoloro y difícil de detectar sin un análisis específico. La clave de esta investigación fue la detección de gases nobles, donde se usó la cromatografía de gases. A diferencia de otros tóxicos, el helio no se ve en análisis de sangre comunes y requiere de un detector de conductividad térmica porque el helio conduce el calor de una forma muy diferente a otro tipo de gases. También se dio un muestreo de gas pulmonar, donde la técnica más efectiva fue extraer gas directamente de los pulmones mediante una jeringa estanca antes de abrir el cuerpo, evitando la contaminación con el aire ambiental. También se dio una preservación de la muestra, donde se demostró que el helio es extremadamente volátil. La clave para un resultado positivo es la rapidez en la autopsia y el sellado perfecto de los viales para que el gas no se difunda a través del vidrio o el plástico. El resultado de esta investigación fue que gracias a la química analítica especializada se pudo confirmar científicamente que la causa de muerte fue una asfixia por gas inerte, es decir, una anoxia, permitiendo cerrar el caso como un suicidio y proporcionando un protocolo para detectar este tipo de muestras invisibles.